Ese es uno. Otra, que podría darse diferentes situaciones. Obviamente les voy a poner ahí por el lado izquierdo el marco teórico, supongamos, ¿no? Valor futuro, valor presente, valor equivalente, o de repente costo de oportunidad y cosas así, ¿sí? Títulos o temas que se hayan desarrollado. Y al lado derecho se les empieza a relatar algunos casos. Ustedes tienen que emparejar. Eso se llama la metodología de emparejamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la definición uno, obviamente, no va a venir en orden, ¿no? Estoy diseñando de que esto sea totalmente aleatorio. Entonces, vendrá en diferentes órdenes las respuestas y ustedes agarran con el mouse, agarran presionando y arrastran. ¿De acuerdo? Van a arrastrar ustedes. Entonces, bueno, ya dieron una evaluación en la mañana sus compañeros. A ver, les voy a mostrar más o menos el tipo de preguntas con el cual pudieran ustedes enfrentarse. Vamos a ver, lo tengo acá. En el de ustedes no los puedo mostrar porque ya muchos, hay un screen de la pantalla o algo, un screen, perdón, podrían, ¿no? Este fue el control. Bueno, el control de la semana uno fue también parecido al de ustedes, verdadero o falso y preguntas de opción múltiple. Pero acá ya no. El de la semana ya fue distinto. Vamos a ver, voy a editar acá, más que editar ajuste, voy a editar cuestionario. Y ahí les voy a mostrar, ¿ya? Vamos a ver, editar cuestionario y ahí están las preguntas, ¿sí? Las que me interesan son este tipo de preguntas. Bueno, las primeras ya las saben, ¿de acuerdo? Ya las saben. En todo caso, ahí no hay ninguna novedad, no hay ninguna novedad. ¿Por qué? Porque es muy similar al de ustedes, ¿no? De verdadero o falso. Todo eso se repite hasta, si no me equivoco, la respuesta 7 con opciones múltiples. Esto es una de opción, no, y esto ya no es. Hasta las 6 en todo caso, no, las 5 porque a partir de ahí ya es para compleción. Entonces, hasta las 5 sí que puede ser dicotómico o para poder seleccionar alguna alternativa. Pero a partir de las 6 ya son diferentes los tipos de preguntas. Por ejemplo, acá en las 6, ¿no? Entonces ahí dice, cuando un producto ya está listo para la venta, sigue la fase D. Entonces acá tienen que poner la palabra clave según la teoría. Entonces ustedes digitan ahí no más de dos palabras. El sistema está diseñado, o sea, cuando yo diseño las preguntas, las diseño de tal forma que las tengo que eh, poner, digamos, dos opciones, ¿no? Palabras cortas. Entonces, acá la palabra adecuada era que sigue la fase del marketing, ¿de acuerdo? Entonces, eso también se repite en la pregunta 7. Igual, la expresión evaluando y prediciendo eventos futuros corresponde a. Entonces, nosotros habíamos hecho en esta parte de la ingeniería económica el contexto de cómo se hace analítica en términos contables y en términos económicos. En términos contables era la cuestión de costes históricos o tal como se había venido registrando en los libros de contabilidad. Era básicamente una analítica del pasado. En cambio, en economía, en donde nosotros incluimos el costo de oportunidad, ya la ingeniería económica, tomando en cuenta el aspecto de costes históricos o lo que está registrado, podemos hacer analítica y a partir de ahí inclusive empezar a predecir. Entonces, eso se les había explicado en clase. Por tanto,
la ingeniería económica es la que se encarga de evaluar y predecir eventos futuros, ¿de acuerdo? Entonces así van a tener ustedes que completar eso, ¿no? Ahora, cuando ustedes se afrontan o confrontan con ejercicios de este tipo, acá, por ejemplo, se les ha hecho la pregunta de cuando consideramos la evaluación de proyectos privados y públicos, porque en la parte de la introducción en ingeniería económica se dice que vamos a usar criterios de decisión de inversiones, en el cual vamos a afrontar o confrontar como con criterios como el BAN, la TIR, beneficio-costo, el payback simple, el descontado, etcétera. Entonces, en proyectos públicos, ¿qué se toma en cuenta? Y van a tener ustedes opciones para elegir, ¿no? Se va a elegir qué, en proyectos públicos, ¿qué se genera? Impacto, ¿no? Ahí no es rentabilidad. En proyectos privados, o sea, bueno, ustedes tienen que elegir acá, impacto. Y en proyectos privados, ¿qué? Rentabilidad. Listo. Puede haber alguna otra, acá está sencilla, puede haber alguna otra en la cual les confunda más, o sea, conceptos que haya más de una para poder, digamos, un poco tratar de hacerles pensar un poquito, ¿no? Entonces, preguntas de ese tipo también va a tener que plantearse, ¿no? Bueno, cuando pongo rellenar con respuestas correctas, esas son. Luego, creo que también la 9 es algo parecida. Vamos a ver. Ah, no, este es para compleción. Entonces, esto está relacionado con los principios financieros que debieron de haber hecho ustedes en ingeniería económica. Cuando decimos, si tenemos un sol hoy y vamos a recibir un sol de aquí a 5 meses, entonces se concluye que el sol de hoy vale, una pregunta muy redundante, trivial diríamos, ¿no? Obviamente que el sol de hoy vale un sol, ¿de acuerdo? Obviamente que el sol vale un sol, a menos que transcurra el tiempo o la tasa o haya cambios en el costo y oportunidad, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, estaba relacionado con el principio este que dice, ¿no? Un sol hoy vale más que un sol recibido en el futuro. Ah, de hecho, pues, ¿no? Ese es distinto. Eso habíamos hecho nosotros en clase como el principio básico en ingeniería económica y en finanzas también es válido, que un sol hoy es más valioso que un sol que nos van a prometer darnos de acá a un tiempo, ¿no? Que puede ser mañana o pasado, de acá a 5 meses, lo que fuere. Entonces, el sol de hoy vale más que ese sol que puedo recibir en el futuro, ¿de acuerdo? Porque ese sol que voy a recibir de aquí en el futuro llevados en términos de valores de hoy, vale pues muy poco, ¿no? Dependiendo la dimensión del tiempo y el coste de oportunidad. Ahorita vamos a retomar también ese tema porque nos sirve para el concepto de perpetuidades. Nos va a servir muchísimo este principio, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya acá ya prácticamente ya no es una cuestión teórica, ¿no? Sino es una cuestión de razonamiento ya. Ya no es una cuestión de teoría. Aquí vienen las preguntas estas que les comentaba, ¿no? De emparejamiento. Entonces, nosotros habíamos hecho en ingeniería económica los aspectos principales por el cual se tiene que tomar decisiones de manera racional, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el primer campo tiene que estar con qué? Con reconocer un problema de decisión. Entonces, ¿cuál de estas tendría que estar relacionado justamente con este objetivo? Definir las metas u objetivos, recopilar toda la información relevante. O sea, son fases para la toma de decisiones de manera racional. Igual hoy voy a enfatizar algunas cuestiones, porque a veces en el PPT, ustedes lo tienen ahí, sí pues, pero más de repente se van a preocupar en estar buscando dónde está este concepto, dónde está aquello, y lo otro, y lo otro, y el tiempo va a ir discurriendo. Entonces, justamente para evitar eso,
Entonces se pretende ya con otros ejemplos. Lo importante es que ustedes la teoría ya tienen que manejarlo bien, saber las fases y adaptarlos eso a cualquier ejemplo en particular. Entonces, al final tendrá que quedar algo como esto, ¿no? Donde reconoces el problema de decisión, es que necesitas una laptop, definir las metas u objetivos, que quieres que tenga mayor capacidad de almacenamiento y un procesador veloz. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Lo van a tener que arrastrar. O sea, ustedes van a tener que hacer esto. Automáticamente, el sistema, cuando ustedes aproximan acá, se vuelve ya para arrastrar, ¿cierto? Entonces ustedes agarran en el primer campo y dice, donde dice reconocer un problema de decisión, agarran y lo van a trasladar ahí, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, sin embargo, ayer yo tuve que hacer una retroalimentación a sus compañeros de ingeniería económica porque en honor a la verdad, algunos de sus compañeros muy honestos me dicen, ingeniero, sí, en esta primera parte hay algunas preguntas que se han repetido. Sí, se van a repetir algunas, porque el banco de preguntas que yo he alimentado tiene muy pocas preguntas, le digo, pero vamos a ir viendo cómo eso va evolucionando. Entonces me dice, sí, porque hemos coincidido en dos preguntas y yo le digo, en honor a la verdad, él me ha soplado. O sea, qué bien, ¿no? Entonces digo, muy bien, genial tu apreciación. Entonces voy a diseñar otro tipo de exámenes. Entonces esto ya me ha permitido hacer de una forma distinta, ¿no? Y es más, voy alimentando cada vez preguntas de otro tipo. Entonces, que no les sorprenda a ustedes de cómo deben de responder acá. Es simplemente arrastrando y poniendo a cada uno de los campos. ¿De acuerdo? De tal forma que al final les tiene que quedar, ¿qué? Rellenados y va a haber conceptos que van a flotar. Cuidado, van a haber conceptos que van a flotar o van a sobrar. No todos van a encajar. Y es más, para el parcial habrá 4 o 5 conceptos que tendrán que flotar ahí. Entonces, acá la puntuación tampoco va a ser, digamos, que se equivocan una y todo esto vale 0. No, esta pregunta vale 3 puntos, pero cada una, si ustedes dividen, son 6, cada una es a medio punto. De repente se equivocaron con poner un concepto distinto acá, pero todo el resto bien, entonces tendrán 2.5. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que fue con ustedes o algún otro grupo que el año pasado fallaban en una, fallaban todas. Creo que fue en el otro grupo de finanzas, ¿sí? Si no mal me acuerdo, pero para evitar eso, entonces ahora se puntúa por cada ítem, por cada paso. Entonces, vayan afianzando todo lo que hagamos desde hoy de esa forma. Y cuando yo diga tomen nota, es porque no va a estar en los apuntes. Algunas veces, no siempre en los apuntes está todo lo que uno requiere para resolver algo. ¿De acuerdo? Muy bien. Similarmente con la siguiente pregunta también. Igual. ¿Ya? Por ejemplo, hay algo que es compatible con ustedes. Esto fue una cuestión teórica con sus compañeros, ¿no? Corresponde al costo de oportunidad, ¿qué? ¿Qué iría acá? Tasa de interés. Ponen ahí, ¿no? Es el que permite calcular lo que una persona acumulará haciendo un depósito. Ah, acumulará, dice. Muy bien, me dijeron que corresponde a valor futuro, ¿no? Mientras el tiempo y la tasa son cada vez mayores y si su valor disminuye, hacemos referencia a quién era, valor presente. ¿De acuerdo? Entonces flotan dos, ¿sí? Flotan dos. Entonces, una vez que ustedes han hecho esto, tendrán 1.50. Pero por ahí que alguien, ¿sí? Se ha equivocado y ha puesto así, ¿no? Como factor de valor equivalente, algo así.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando recalifique esto al sistema, solamente tendrán un punto. Y por ahí, que de repente, en lugar de tasa de interés, le pusieron precio, alguien se emocionó, ¿no? O no lo tiene bien preciso el concepto, entonces puede poner así. ¿Y en ahí qué va a pasar? Que solamente va a tener medio punto. O sea, este tipo de examen, por lo menos no ha sido tan, digamos, sanguinario, ¿no? A veces pensamos que los profesores, incluso yo cuando hago en la maestría o en el doctorado, decimos que el objetivo es ese. No, sino simplemente el objetivo es que ustedes tengan un dominio, logro de competencias, que les quede claro los conceptos, que no sea una cuestión memorística. Y siempre yo enfatizo y pongo a veces, se me ocurre que no voy a ponerles acá, pues, ¿no? ¿Qué es el costo de oportunidad y de memoria? El costo de oportunidad es tal cosa. Eso no, ¿de acuerdo? Entonces, con solamente decirles, ¿no? Que lo importante es que ustedes manejen bien los conceptos y sepan ante cualquier circunstancia ubicarlos o identificarlos de manera adecuada, ¿de acuerdo? Luego, la otra pregunta, ¿sí? Acá, hablamos mucho nosotros de proyectos que son de una dimensión financiera corta y de otras aquellas que sean de una dimensión que sea muy abultada, diríamos, o que requiere un mayor financiamiento. Entonces, a esos proyectos que requieren bastante financiamiento y además bastante tiempo para su ejecución, les llamamos los grandes proyectos, o también yo les había comentado a sus compañeros que a este tipo de proyectos también se les llama megaproyectos, les decía, ¿no? No está en la teoría, no lo está. Entonces, si alguien va a buscar megaproyecto, entonces no lo va a encontrar. Nosotros lo hemos tomado del marco teórico que está en la mayoría de la literatura o los textos como grandes proyectos, ¿no? Entonces, al momento de desarrollar las clases, yo les había indicado que a este tipo de proyectos se les llama los megaproyectos. Y uno de ellos era, les hice referencia a la carretera o a la autopista Puno-Juliaca. Entonces, en este caso, otro de los megaproyectos es el Hospital de Puno. Entonces, eso está tardando mucho tiempo. Otro ejemplo de esta naturaleza podrían ser las plantas de tratamiento. Entonces, en este tipo de proyectos o megaproyectos, es difícil que predecir los ingresos y costos, porque como es de tiempo, supongamos que se ha hecho los estudios hace 4 años y nuevamente ya entra la fase de, digamos, expediente técnico, como pasaron tanto tiempo, tienen que actualizar otra vez los costos. Y peor aún, ya se hizo el expediente. Viene la otra fase, que será la fase de ejecución, ya pasó 2, 3 años, ya también hay que nuevamente actualizar los ingresos y los costes. Entonces ahí, ¿qué tienen que hacer? Seleccionar de esta opción que genera, porque acá dice, ¿no? En un megaproyecto tal como el Hospital de Puno, cuando se requiere predecir ingresos y costos, ese proceso es ¿qué? Difícil de hacerlo. Y así van rellenando cada uno de los campos, ¿no? Entonces, no se extrañen si en el examen ya no encuentran verdadero o falso, y mucho menos no encuentren ustedes opciones múltiples, porque eso ya es trillado, ¿sí? Pero para no perder la costumbre, habrán un par de esos, ¿no? Pero esto va a ser mucho más analítico. Estoy trabajando en ello. ¿Va a mejorar? Tiene que mejorar. Inclusive cuando hagamos nosotros, digamos, valor futuro con diferentes tasas y con diferentes periodicidades,
de capitalización, entonces van a tener más de una respuesta. En todo caso, yo les diga, supongamos que una persona deposita una determinada cantidad a una tasa de interés alternativa, digamos, ¿no? Una tasa de interés del 8%, la alternativa B 7,8%, alternativa C 10%, siendo los periodos de capitalización, en el caso de la A, semestral, B, trimestral, C, de repente mensual. Entonces ustedes elegirán en cuál de las alternativas obtiene la mayor cantidad, ponga su respuesta. Entonces acá en los campos, en esos campos, ustedes dirán, ¿no? La alternativa A y el valor, ¿de acuerdo? O sea, va a haber opción para la alternativa y para el valor. Que yo les diga, si en caso de que la selección o la alternativa seleccionada estuviera a una tasa de interés de tanto, ¿cuál sería el nuevo monto? Y ustedes en ese campo meten, ya no de las tres, de la que han seleccionado. Y si seleccionan mal, digamos, en el primer paso, en el segundo les va a salir otra respuesta, pues, ¿no? Entonces ahí, siguiendo con la alternativa seleccionada, sea con la que es la mejor, ¿no? O de repente ahí se cambia la pregunta para una tercera fase. Con la alternativa que queda en segundo lugar o de priorización o en función a lo que se va a acumular, se plantea con 2 periodos adicionales cuál sería la cantidad a recibir. Entonces ustedes tendrán que seleccionar la alternativa que ocupa el segundo lugar y luego bajo las mismas condiciones solo amplían el plazo según como les indica y luego ustedes consignan en ese espacio en blanco la respuesta. Y entonces van a tener que digitar ahí la respuesta. Entonces, eso tiene que contrastar con qué? Con lo que ustedes lo hagan de manera manual. Ya les había dicho, sobre todo para el parcial. En el parcial les voy a dar unos minutos más adicionales. ¿Para qué? Y en las prácticas, para que ustedes me tomen una foto de lo que han hecho manualmente para ver el planteamiento, ¿no? Ustedes pueden usar el Excel para los cálculos, sí, pero la evidencia de lo que ustedes han hecho va a estar ahí. Por ahí que como coincidencia les salga una pregunta entre uno y otro, entonces fácilmente alguno de ellos le puede decir, ¿no? Esa es la respuesta, aunque no les va a dar tiempo. El sistema es bastante exigente en los minutos. Entonces no les va a dar tiempo para que ustedes estén compartiendo ahí información con sus pares, ¿no? Entonces yo estoy diseñando las preguntas de tal forma que de repente en la pregunta 1, si es que pudiera haber una coincidencia, a su otro compañero le salga en la 3 o en la 7, o sea, un sorteo aleatorio. Si es que no me va a alcanzar tiempo para diseñar tantas preguntas, ¿no? Pero ya estoy avanzando, como ustedes ya estoy avanzando. Entonces estoy alimentando mi banco de preguntas con bastantes ejercicios de tal forma que lo ideal es que sean similares, pero no iguales. Pero la otra cuestión es que no van a poder visualizar ustedes todo el cuestionario, ¿no? Sino pregunta por pregunta. Responden esta y van a la siguiente, y van a la siguiente, y a la siguiente. Entonces, no se van a demorar mucho, no va a haber un cuestionario como en el examen físico, que aparezca todas las preguntas y empiecen ahí de repente a enviar una vista y diga, ¿cuál de estas tú vas resolviendo estas o aquellas? O sea, con eso se evita, ¿no? O sea, esto no es una sesión presencial con la diferencia de que estamos ahí queriendo tomar un examen como que fuera sesión presencial. ¿Por qué? Porque acá no tenemos control nosotros, no tenemos control, ¿sí? Entonces mandarán un solo examen, ya pues ahí genera discrecionalidad, ¿no? Genera discrecionalidad. Entonces, lo que yo estoy diseñando son exámenes que sean
al estándar, porque SUNEDU va a venir y me va a decir, a ver, ¿qué tipo de evaluaciones has implementado? Si yo voy a agarrar un examen así como el que les he enviado, el taller de afianzamiento, o cualquier otro como este de acá, que les he enviado, entonces le voy a decir, acá está mi examen. Sí, pero eso es cuando usted estaba como sesión presencial. Usted tenía control y ahí usted verificaba. Pero acá no tiene usted control, ¿no? Sí, pues, pero así le he enviado. Eso no me garantiza que sus alumnos hayan logrado competencias. Eso me garantiza de que sus alumnos se hayan podido pasar, por más que le cambies los datos acá, eso es no válido. Entonces, lo que se busca es estar al nivel de las grandes universidades que tienen cursos de este tipo. Por eso es que no se duda de la credibilidad de los cursos virtuales que hay a nivel del mundo. No se duda. ¿Qué van a dudar ustedes de un curso del BID, por ejemplo, ¿no? Que hacen cursos de diferente naturaleza, el Banco Mundial o alguna otra universidad de prestigio, justamente porque el tipo de preguntas que se diseñan son de este tipo. Y felizmente, por eso yo pedí a gritos que se implemente la plataforma, porque de lo contrario, el curso va a ser un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, jóvenes, señoritas, me he querido por lo menos destinar estos 45 minutos para poder explicarles la naturaleza del examen, de las evaluaciones, más que evaluaciones yo le llamaría, y le voy a poner ese nombre, ¿no? No le voy a poner examen, porque cuando ustedes les ponemos examen, ya como que el examen es, el solo escuchar el nombre de examen es estresante, ¿no? No le vamos a poner ese nombre, ya le voy a poner ahí. Medición del logro de aprendizaje, unidad uno. Medición del logro de aprendizaje, eh, unidad 2, así. ¿De acuerdo? Y si son prácticas calificadas, medición del logro de competencias. Logro de competencias, unidad uno, porque ya ahí saben hacer. En el otro saben o conocen el marco teórico y por eso se dice el logro de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje con competencia. En competencia, pues ustedes ya dominan, manejan la analítica, ¿no? Y siempre les voy a recordar para el trabajo final que les voy a asignar la siguiente semana, como el trabajo de investigación formativa, me tienen que utilizar la analítica del Big Data, la metodología del Big Data. Ya saben, datos, modelación, resultados y toma de decisiones. Eso tiene que ser. ¿De acuerdo? Por lo demás, ya iremos viendo cada uno de los conceptos, cada uno de los temas, de manera tal que logremos las competencias. El objetivo es que se logre las competencias. No a como dé lugar, sino, o como sea, algo así, ¿no? Sino que nos sirva para poder afrontar con éxito evaluaciones del Banco Central o del CFA. Vamos a buscar preguntas de esa naturaleza. ¿De acuerdo? Muy bien, si hubiera alguna inquietud, porque con esto vamos a cerrar, ya no voy a abordar más cosas, porque a veces me escriben por el chat, me dicen, no, ingeniero, ¿cómo lo voy a hacer esto? No lo entendí bien. En todo caso, yo les digo, si no lo han entendido bien, ¿por qué no preguntan cuando yo les digo, pregunten ustedes en clase y no lo hacen? Ahora, si tienen alguna duda, no me lo envíen de manera personal, porque son tantos grupos, tengo en el doctorado, tengo en la maestría, tengo con ustedes, en el pregrado tengo 3 grupos, y quizás ustedes tienen la idea de que solamente ustedes me mandan un mensaje, ¿no? Recibo mensajes a cada rato y ya, como que es incontrolable estar ahí solamente respondiendo de manera individual, ¿no? Entonces se satura, es una gran desventaja que tiene para nosotros el hecho de que se atomiza, digamos,
las inquietudes, ¿no? Por eso que cuando me hacen una pregunta relevante, sí respondo, pero cuando es una pregunta irrelevante, les digo, a ver, ¿cuál es el problema en particular, ¿no? Entonces, cuando es muy relevante como la que les resalté de su compañero, y no solo acá, la resalté en los otros grupos, como una situación de reflexión que tienen ustedes que salir de la duda, ¿no? Salir de la duda y no solamente quedarse ahí. Entonces, ¿le habrá parecido a su compañero algo raro esa afirmación que era correcta en el taller de afianzamiento, en donde se decía de que un comportamiento ético en algunas ocasiones puede ser ilegal? A eso vamos a pasar ahora, analizar eso hasta las 2 de la tarde y luego de ahí empezamos con la segunda parte del valor del dinero en el tiempo. Y tomen bastante atención, por favor, a lo que vamos a hacer hoy, porque gran parte de lo que hagamos hoy, prácticamente el 60 o 70%, será para las preguntas que alimenten lo que hagamos hoy para el día viernes. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo ya ustedes tenido conocimiento de cómo va a ser la estructura y vamos a ir mejorando, esto va a ir mejorando, de tal forma que al final del curso, ¿no? Por lo menos yo ya no tenga ninguna pregunta del tipo verdadero o falso. O bueno, sea lo más bajo, ¿no? Un 10% del total de preguntas, ¿sí? Otro 10% de preguntas con opción múltiple, pero y el resto del 80% que sean como lo diseñan las instituciones o entidades que tienen experiencia. No diré seria, nuestra universidad también es muy seria, ¿no? Es muy seria. Buscamos siempre que la calidad sea distinta. Por eso que tienen compañeros de ustedes que han ido a cursos, han quedado a nivel nacional en los primeros puestos. Y eso es una satisfacción para cada uno de nosotros que nos conformamos y para ustedes también. Es un camino a recorrer. Cuando uno se escucha, fue de mi universidad, qué bien, fue de mi facultad, mucho más razón, ¿no? Nos apuntemos hacia eso. Si yo les he hablado tanto de este tema de integridad y tal, van a ver que en el futuro van a ustedes cosechar de todo esto muchos lauros, muchísimos, muchísimos. ¿Ya? Y no me voy a cansar en comentarles aspectos como estos que a veces se ven en la sociedad, ¿no? Aspectos negativos. ¿Listo? Muy bien. En todo caso, si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, me la hace saber. Ingeniero, Y si buenas no, tardes. sí, dime, dime. Ingeniero, una consulta. ¿El taller evaluado que programamos para el día viernes tiene una duración de 30 minutos? 1 hora y media. Es que creo que lo tiene que variar el límite de tiempo también porque lo que concierne Sí, el cierre del cuestionario solo sí, lo va a sí, hacer. sí. Ajá. Exacto, gracias, sí, sí. Me haces recordar, me olvidé esa parte. Ahorita lo hago, ¿ya? Mientras, creo que hay otra participación. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? No, no vi tu nombre en tu intervención. Valeria. Gracias, Valeria. Ahorita mismo lo voy a editar. Sí, había la participación de algunos de sus otros Buenas compañeros. tardes. Dime, dime. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Escucho? Sí, dime. Sí. Ah, genial. No, tiene que ser ahí. Yo les voy a especificar. Muy buena tu pregunta, ¿ya? Les voy a especificar, ponga en términos numéricos, antes que un texto, ¿ya? Genial. Muy buena tu apreciación, campeón. No hay problema. En todo caso, yo lo estoy cambiando esto.
así que tendrán 1 hora y media, o sea, 90 minutos. ¿Sí? Gracias a Valeria y gracias. ¿Quién fue? José, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Quién fue? El que... Muy bien, muy bien. Genial, José. Lo voy a poner especificado, de tal forma que eso... Ah, otra cosa. Miren, y ve, ¿qué tan importantes son las intervenciones de cada uno de ustedes, ¿no? Este, no solamente esa cuestión que me hace en este momento José, sino también, por ejemplo, puede ser que yo ponga conceptos que estén relacionados con un determinado tema y que la respuesta no sea solo una, sino dos, como por ejemplo en ese del taller que les estaba mostrando, pudiera haber dos respuestas dentro de un abanico de posibilidades. Entonces ahí les voy a poner, marque más de una, ¿ya? Marque más de una. Y donde diga marque una sola opción, entonces eso indica de que son concluyentes, o sea, perdón, excluyentes. Yo marco una y ya no puedo marcar otra, ¿no? Entonces puede darse el caso, porque hay evaluaciones cuando es de opción múltiple, que sean las de opción múltiple no simples, sino las compuestas. En este caso podría darse de que haya dos respuestas. Entonces ahí en el enunciado tengo que precisarles, marque más de una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, eso para solamente también afianzar a la pregunta de su compañero. Y si yo les tengo que decir, pongan en el casillero en blanco un número texto, también tengo que indicarles, porque si no imaginen, si ustedes van a poner un sol, pero está bien. Eso incluso me hace pensar en que debo diseñar el cuestionario en que pueda aceptar o uno o la palabra un sol. Ya está. Lo voy a poner así. ¿De acuerdo? De tal forma que ahí de repente alguien se equivoca y dice, pero ¿por qué no le pongo yo mejor acá un sol? Con letras. Voy a hacer de que voy a programar eso en el sistema, de tal forma que también, como respuesta precisa, sea también la palabra un sol. Genial, genial, José, gracias. Y también a Valeria. ¿Alguna otra cuestión antes de pasar al otro? Buenas Buenas tardes, tardes, ingeniero. ingeniero. Sí, sí. Antes de eso, Jean-Pierre, un momento, por favor. Vamos a darle la posta a tu compañera. Ay, buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta es respecto al momento de anexar las fotos de prueba. ¿Va a haber un número límite de fotos o, o normal vamos a poder enviar A ver, dos fotos? miren, genial, genial. Muy bien. De verdad que esas preguntas son muy esto, ¿no? Como le van a tomar fotos ustedes, y quizás cada foto sea como un archivo, ¿no es cierto? Entonces no van a tener tiempo para editarlo y esto. Pero hagamos una cosa, me hacen pensar en ello. Eh, que ustedes, como ya van a marcar las respuestas y todo ello, entonces yo voy a habilitar acá en la opción de cuando yo digo añade un recurso o actividad, de hecho que lo voy a poner como tarea, ¿ya? Y cuando yo voy a anexar acá y voy a poner acá, digamos, ¿no? Nombre de la tarea. Les puedo poner soporte o fundamentación del examen. No, ya dije, ya no voy a poner examen, ya. No voy a poner. Medición del logro de competencias, semana uno. Pero esto va a ser solamente para las prácticas calificadas. Yo le voy a poner acá detallado. Como ustedes saben, les pongo a veces cuando es muy esto, detallado. Y le voy a poner acá fundamentación o argumentación o pruebas, como le llaman en el tema ya más académico, cuando uno quiere, digamos, saber o cerciorarse de que si realmente lo ha hecho o no, entonces acá le puedo poner archivos en físico, ¿no? El título que fuere, ¿ya? Entonces ustedes, cuando pongo acá número de archivos, acá voy a configurar que se manden como 10, ¿sí? Porque según el número, de repente, no, va a ser mucho 10, ¿no? Porque ustedes lo van a desarrollar como en un examen, pues, ¿no? Ahí van a ir poniendo paso a paso las cosas y Excel solamente como un mecanismo de o herramienta de cálculo, como una calculadora, algo así. ¿De acuerdo? Entonces,
La idea es que ustedes me van a anexar, digamos, lo han hecho en ¿ustedes cómo le llaman esto? Yo me acuerdo, cuadernillo, ¿no? El cuadernillo. El cuadernillo, ¿cuántas caras tiene? 4. No creo que sea más allá de eso, ¿ya? Entonces será 1, 2, 3, 4. Entonces, será pues 5 archivos. Es que cada uno de ellos es una foto, ¿ya? Pero esto no tienen que tardar, no tienen que tardar todos los archivos. Yo les voy a permitir que acá pongan 5, ¿de acuerdo? No me van a poner 10, uno por cada pregunta, no. Tienen que hacerlo como fuera un examen, pues en físico, así como que estuvieran ahí en presencial, y las respuestas las van marcando en los campos que se va mostrando, ¿no? Repito y reitero, y les voy a poner también como nota. Si ustedes, por A o B motivos, no lograron hacer un ejercicio y marcaron la respuesta y coincidentemente la respuesta es correcta, invalida todo el examen y no está, digamos, en la hoja o en el sustento físico, invalida todo el examen. ¿Sí? O sea, tienen ahí la nota mínima, mínima. No hagan, digamos, o no cometan ese error, por favor, ¿ya? Es mejor que dejen suelto 2 puntos que se vayan 18 puntos al agua, ¿no? Eso siempre se los voy a recalcar. Eso ya no sería un tema de integridad, ¿no? Sería un tema de habilidad en el cual ya esto pienso que es la respuesta. ¡Prah! Listo. Lo pongo nomás por si acaso. Otra cosa. Estoy también diseñando de tal forma que si hacen eso, penalicen, ¿no? O sea, de hecho va a haber penalización, ¿de acuerdo? Va a haber penalización. Pero les estoy comentando, no cometan ese error. Imagínense que ustedes ya son gerentes y les den una tarea y digan, ya, ustedes diligencian ahí porque a veces hay fichas nada más que se tiene que diligenciar. Por ejemplo, si yo les mostrara en este momento cuánto de avance se tiene que tener en un trabajo de investigación. Entonces ahí no te piden pues, que pongas el trabajo, no, te piden que pongas el avance. ¿Cuánto de avance tienes a esta fecha? Bueno, 40%. ¿En qué parte vas? Estoy en el desarrollo del marco teórico y modelos o hechos estilizados. Muy bien. Creen en ti, prum, presiones, mandas. Por ahí puede ser que les pidan el reporte. Dicen, a ver, ¿qué tal si al final no está nada? Una vez que ustedes pusieron enviar, aparte, abajo dice, para registrar la información que usted proporcionó, sírvase a adjuntar el archivo. Chispa. Y ustedes no tienen el archivo que tienen que adjuntar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que prácticamente eso se han inspirado y en ese momento lo han puesto y tal. Despedidos del trabajo. Se han dado casos, se han dado casos. Y yo les voy a mostrar hoy justamente con esa evidencia de lo que su compañero me preguntó, cómo algunos comportamientos éticos son ilegales, pero también cómo una conducta legal puede ser un comportamiento antiético, es lo opuesto, ¿no? O sea, ¿cómo es que la norma me dice que no haga esto, solo esto, pero hago al revés? Yo he tenido amigos que eran también así gestores locales en otro lado, que por ganar tiempo, ¿qué hicieron?
adelantaron la ejecución de una obra sin que el proceso de contrataciones o la licitación se haya hecho. Ya me comenta todavía una fecha uno de ellos, ¿no? Yo ya he empezado, ya después lo regularizo. No, no, eso de después de regularizar no es bueno, le dije, ¿no? No, hermanito, yo ya he consultado, ya, no voy a tener problemas. La cosa era empezar, es que la gente ya me estaba ya incomodando, dicen, ¿no? Ya todos los días, ¿cuándo mi obra? ¿Cuándo mi obra? Me ha amargado, dice, o sea, así, ¿eh? Les cuento tal cual. Me ha amargado y he dicho, ya, inicien ya. Como yo soy el men, dice, ¿no? O sea, yo le dije, qué pena, le digo. De verdad que si tú te dejas llevar por la presión o por la cuestión de titulares, estás mal, le digo, ¿no? A mí también me quisieron hacer a mí allá en mi provincia igual, ¿no? Querían que empiece la obra como del lugar, ya que con carteles por ahí que por culpa de tal persona no iniciamos, que ineficiente. Yo les dije, díganme lo que quieran, eso no me interesa a mí. A mí me interesa hacer las cosas bien, no improvisar. Así que su obra, si quieren que comience, pero bien hecho, les doy un minuto para que quiten ese cartel y así lo hicieron, ¿no? Pero ya siempre hay gente mala porque aprovechan esos carteles, hasta ahora lo usan. Pero yo estoy con la frente en alta, inclusive no solamente ese hecho, sino también en los diarios salían, ¿no? Que nuestro gobierno local era el último en ejecución presupuestal. Qué ineficiencia, qué tal o cual. Yo siempre salía y declaraba y decía, a mí no me interesa, yo no hago gestión por los aplausos, yo tengo que gestionar las cosas bien. Así que el mes me da unas directrices de cómo hacer la gestión y lo hago. Y después, ¿qué? Hay mucha gente que se desesperaba y como este amigo también que era alcalde, lo que hizo es pues, adelantar ese proceso como sea por complacer y al final, juicio. No lo pudieron vacar en su momento porque lo dilataron, pero otro juicio por haber hecho caso omiso, ¿no? A las leyes. Entonces, para evitar eso, desde ahora, desde cuando son estudiantes, prácticas honestas, prácticas de lealtad con su curso, con su facultad, ¿no? O sea, yo les comento eso porque hay gente que siempre a veces se cree de listo, ¿no? O se quiere dar de listo y hacen las cosas, ya, yo, además yo soy el que mando a cargo así, ¿no? Pero después están con problemas judiciales. Por eso que es súper importante, ustedes habrán visto el video de Centrum Católica, cómo es que ahora hacen, digamos, hincapié en este tema, ¿no? Yo vengo haciendo esto desde cuando estuve en la gestión pública y me di cuenta de que había tanta irregularidad, porque había saltado del mundo académico, que era distinto, ¿no? Con nuestros alumnos, honestos, todo pues con una conciencia limpia, ¿no? Sin esas prácticas, digamos, desleales. Yo me había ido a gestión pública y allí encuentro un escenario totalmente distinto, donde ahí sí tenía que invocar a cada rato a Dios para que me dé sabiduría, inteligencia y hacer las cosas bien, ¿no? Por eso, gracias a Dios, no tengo ningún proceso judicial. Eso es lo que debe perseguir un gestor público. Ningún proceso judicial, por corrupción menos, ¿no? He tenido uno por abuso de autoridad, porque una compañía de ladrillos, una empresa, nos ha proveído de bastantes millares de ladrillos, pero cualquier cosa era, menos ladrillos. Una parte lo han mezclado y de hecho no voy a autorizar porque la ley de contrataciones dice pues que tienes que autorizar el pago siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas. Entonces, no firme eso, tampoco mi gerente, tampoco el ingeniero de infraestructura, y más bien ahí sí nos jugó muy mal el residente de obra. Dejó pasar el tiempo de conformidad, el proveedor esperó un solo día y al día siguiente ya nos entabla por abuso de autoridad y entorpecimiento al pago. Ya estaba acostumbrado a este tipo, ya hicimos seguimiento, era un tipo que estaba aprovechándose de los gobiernos locales. Pensó que nuestro gobierno local era similar a otros, ¿no? En donde no muchos, pero lamentablemente practican la corrupción, ¿no? Se topó con uno que no estaba en esa línea y nos denunciaron. Ese juicio duró mucho tiempo, con pérdida y todo. Pero lo bueno es que detrás de toda historia, pues se hizo destituir fiscales que estaban detrás de todo esto, ¿no?
que al final, cuando hacen bien las cosas, salen bien también, sales bien parado, ¿no? Y con la frente en alta y decir, bueno, se ha hecho bien las cosas. Por eso les invoco a ustedes, no traten de hacer ese tipo de cosas, cosas deshonestas, porque desde ahí parte, ¿no? Desde la formación. Muchas veces hay gente que se educa bien, tienen altos títulos, pero cuando les toca ejercer sus funciones, tienen problemas. ¿Por qué? Porque no les quedó claro el código de ética en su función. Ya les dije, como personas ya, yo a veces tengo mis momentos también de diversión, no porque no sea ético voy a dejar de tener esos momentos sociales, ¿no? Pero les hablo prácticamente en el entorno laboral. Eso es lo que tienen que cuidar ustedes. No está de más las cosas que les he compartido. Espero eso. Y a veces da pena, ¿no? Que egresados de nuestra facultad están en titulares por actos de corrupción. ¿Por qué? Por el afán de la plata, ¿no? Han ocupado cargos ahí como gerentes, saliendo a cada rato su nombre para mal, ¿no? Ya les digo, como personas les pueden ahí decir lo que sea, pero en el cargo, cuiden eso, sobre todo cuando estén en tema de gestión, ¿no? Así que esos detalles son súper importantes. Vayamos, si es que hubiera alguna otra, o si no, ya vamos de una vez al tema este que su compañero, Jean-Pierre, ahora sí, tienes la palabra. Sí, ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Sí, mi inquietud es, ingeniero, es con respecto al control que llevamos ayer. Quería solicitarle a usted si nos podría habilitar la revisión para ver, para hacer una retroalimentación en los temas que hemos tenido de eficiencia, porque no se permite la revisión de las preguntas en las que hemos fallado. Eso quería solicitarle, ingeniero. genial, no hay problema. Eso es cuestión de habilitarlo nada más, ¿ya? Y es más, yo les voy a hacer alguna puntuación o puntualización en las preguntas donde se haya tenido algunas complicaciones, porque sale una estadística de más o menos cuántos o cuántas personas han fallado más en algunas preguntas. ¿De acuerdo? Pero bueno, tenías algo más que recordarme. Quedamos en eso. Tu pregunta ayer del chat y con eso acabamos esta parte y pasamos a lo otro. Sí, sí, ingeniero, quería consultarle respecto a la pregunta 3. Quisiera que nos explique por qué algunos comportamientos éticos pueden ser ilegales. Muy bien. A ver, vamos a tomar este aspecto y ayer yo se lo iba a explicar rápidamente a él, pero le dije, revisa el material del CFA y luego de ahí dije, ¿por qué no mejor tomamos un caso en el cual también lo he practicado, ¿no? De manera personal. Y les comparto algo que de repente en algún momento se iba a tornar como ejemplo gracias a la pregunta de Jean-Pierre, ¿no? O sea, por eso digo, a veces hay preguntas que te hacen pensar y dices, oye, pero si yo he hecho esto, y esto es pues teoría llevada a la práctica, ¿no? Y por eso, gracias a esa actitud en gestión pública que tuve, llegué a ocupar un cargo muy alto a nivel nacional. No solo uno, hasta tres, ¿sí? Entonces, uno de ellos fue estar en el Comité de Transparencia y Vigilancia del MIRIS. Yo tenía reuniones semanales con la ministra, con las ministras, viceministros. Ahí estaba también el presidente de la República, pero en algunas ocasiones representados por el monseñor Luis Bambarén. Hemos tenido reuniones súper importantes, el cual también me ha permitido seguir fortaleciendo esa debilidad que tenemos los humanos, ¿no? De no ser éticos. No crean que con todo lo que les comento me puedo calificar o autocalificar como una persona íntegra. Uf, me falta muchísimo para eso, ¿no? Pero apuntamos hacia ahí, apuntamos hacia ahí. Al menos en gestión pública sí he avanzado bastante en ese tema, ¿no? Entonces, partamos de lo que su compañero dice, ¿no? Si uno va al diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra ilegal, ¿qué encuentra? Sencillo, ¿no?
dice contrario a la ley. Ese es ser ilegal, ¿de acuerdo? O tener actuaciones distintas a lo que dice la ley. ¿Queda claro eso, Jean-Pierre? ¿Te quedó claro? Jean-Pierre, para ir avanzando, porque si no, no vamos a avanzar. Sí, ingeniero, me quedó claro. Genial. Si si te quedó claro, entonces una cuestión ilegal es aquello que es distinto a lo que dice la ley, o una actuación distinta a lo que dice la ley. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando ya está de más hablar, pero vamos a ver, ya estamos en la sesión que puede This servir. meeting is being recorded. Listo, decía que el diccionario de la Real Academia nos dice que ilegal es algo contrario a la ley, distinto a lo que podría precisar la ley es nuestro comportamiento, en otras palabras, ¿no? Entonces, si eso quedó claro, yo les voy a invitar a hacer un análisis, no con teoría. Jean-Pierre nos ha precisado la frase o la respuesta en donde dice, ¿no? Que algunos comportamientos éticos pueden ser ilegales. Le generó duda eso. Muy bien. ¿Existirá un caso, una casuística, como se llama en la metodología del Big Data? ¿Existirá una casuística que esto me permita ampliar más? Sí, hay muchas y las vamos a resaltar ahora. Una de ellas, que antes de tratar algo personal mío, me gustaría que ustedes busquen esto, ¿no? Reducen sueldo de presidente y ministros, ¿no? 2020, para precisarlo. Ya el 28 de mayo, el presidente Vizcarra, a quien lo conozco, hemos trabajado con él en la Comisión Intergubernamental de Educación cuando fue miembro de esta misma comisión en el cual también fui miembro. Siempre él en esa fecha estaba como gobernador regional, no gobernador, era presidente regional, en esa fecha se llamaban todavía presidentes regionales de Moquegua. Él siempre preocupado por este tema de la educación, salud, combatir la corrupción. Todas sus intervenciones eran geniales. Inclusive una de sus políticas que yo había sugerido a partir de lo que él como experiencia tenía, era de que los directores de UGEL debieran ser nombrados por concurso, no por el gobernador o por el que haga acá, ¿no? Porque eso llevaba mucha discrecionalidad. Entonces, ¿por qué? Porque él expuso en su plan de trabajo, en la comisión, de que nombraba a la mejor profesora que tenía unos logros en la evaluación censal. Era la primera que había ocupado primer puesto a nivel nacional con sus alumnos. Y lo puso como directora de UGEL y después como directora de educación regional, ¿no? De Moquegua. Por eso que Moquegua, en las evaluaciones censales durante su periodo, era primer puesto a nivel nacional. Entonces, yo dije, no dudé cuando anunció que iba a reducirse porque esa era por una cuestión, digamos, ética, ¿no? Más que ética era un principio de solidaridad. Eso era importantísimo rescatar en él. Pero, ¿qué ha pasado? Hubiéramos estado ahorita en un ejemplo de ética, pero con un comportamiento ilegal. ¿Cómo así? Que no hay una norma, pues, donde dice, ¿no? Que al presidente se le reduzca el sueldo en época de pandemia, sino no hay norma, no hay, sino que él pienso que ha hecho esa reducción de su sueldo, lo ha podido haber hecho de manera personal sin que la norma le obligue, pero para no incurrir, supongo, en esto de abuso de autoridad, porque casi a los demás también les obliga, prefirió sacar una norma, ¿no? Pero es un gesto, un desprendimiento genial que ha sido aplaudido por todos, ¿no? Entonces, por 3 meses han acordado reducirse los sueldos. Hay en un 10 hasta 15%, ¿no? Ahorita hubiéramos estado en un caso
de comportamiento ético, pero ilegal. Pero hay algunos alcaldes que ya han dado, y de verdad que fue, digamos, una cuestión de aplaudir, no solamente alcaldes, algunos funcionarios de algunas entidades justamente han tenido este comportamiento ético, pero ilegal. ¿Por qué? Porque la norma no les decía a ellos que se reduzcan el sueldo, pero lo han hecho al margen de la ley por una situación voluntaria, por una situación de solidaridad. Entonces, ese es un caso sobre todo estos de esos alcaldes que han donado su sueldo, que se han desprendido y tal. ¿Es un comportamiento ético? Sí, es un comportamiento ético, pero ilegal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma que les diga que hagan eso. Más bien, la norma indica otra cosa, ¿no? Entonces, sí se dan esos casos, sí se dan. Ahora, esto de acá del sueldo que se decretó a partir de esa norma, hubiera sido también tipificado si es que no se daba la norma y más bien era un compromiso. Pero es que también realmente, eso lo hemos estudiado en teoría económica, ¿no? Cuando decimos somos free riders. No, ¿por qué pues yo? ¿Por qué yo? No, si quiere el que se reduzca, bueno, va a haber siempre ese tipo de cosas. Entonces, para que no haya eso, ya a todos los que ganan de tanto a tanto, tanto de descuento o tanto de reducción, pero tampoco es por todo el tiempo, ¿no? Por 3 meses, supuestamente el tiempo que dura la pandemia. Y alguna vez yo había planteado antes que salga esta norma, ¿no? Incluso a través de una red, que dije que incluso de quienes teníamos un sueldo estable, se nos reduzca, ¿no? Porque estábamos ahorrando costos de transporte y todo ello. Bueno, yo no estoy gastando para desplazarme de aquí a la universidad, regresar, temas de refrigerio, ¿cuánto implica en el mes? Y esa cantidad es que se descuente. Y eso ahí he utilizado para fundamentar esto, el modelo del déficit de financiamiento en el Perú, porque estamos con resultado económico negativo, ¿no? Deficitario. Entonces, para ir aproximándonos a esa frase, ya estamos casi con el ejemplo de estos funcionarios que han tenido una acción o actitud distinta a lo que dice la norma, de que uno no puede trabajar gratis, no puede reducirse los sueldos, así dice la norma, ¿no? Que a uno no le pueden reducir, pero ellos lo han hecho de manera voluntaria y eso es un comportamiento ético, de aplaudir, con un principio de solidaridad alta, alta solidaridad, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos ahí? ¿Hay alguna norma que les haya dicho eso? No. Ahora recién, a partir de la decisión del presidente, se podría decir que hace un comportamiento ético y legal, porque la norma los dice. Pero en ese momento no, pues. No había ninguna norma que dijera, pero ellos lo han hecho. Se han reducido, otros ni siquiera se han reducido, sino todo su sueldo lo han dado, ¿no? Entonces, ¿es un comportamiento ético? Sí. ¿Es ilegal? Sí. Y para corroborar ello, permítanme compartirles algo que en ese momento ni pensaba. Pues yo quería ponerle ese ejemplo nada más a Jean-Pierre, pero después de ahí dije, ¿y algún momento yo he tenido eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Y aquí vamos a ver también una cuestión de norma, ¿ya? Esto sí es, digamos, más aproximado ahí. Vamos a poner acá, buscando en el Google, viáticos, eh, no, no, si no es viáticos, funcionarios nomás, ¿ya? Funcionarios 2013 Perú. Porque una norma, yo me acuerdo, así como uno tiene que acordarse cuándo salió la ley orgánica del Banco Central, cuándo se promulgó tal cosa. Me acuerdo de este decreto supremo, ¿no? Del 2013, decreto 007, Economía y Finanzas. Sobre todo en la segunda parte, donde correspondía, digamos, los viáticos que me iban a dar o tenían que darme acá. ¿Qué dice acá? Montos, o sea, según ese decreto supremo, se define cuál es el monto que deben recibir los funcionarios, trabajadores del Estado cuando hacen viajes de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte,
están para aquellos que no tienen un cargo jerárquico, digamos funcionarios. ¿Cuánto recibían? 320 soles por día para trasladarse, sobre todo a Lima. Se viajaba a Lima y para ese efecto, ¿ya? En el caso de los ministros de Estado, viceministros, jefes, autónomos y tal, y luego estaban comprendidos acá alcaldes y tal, ¿cuánto era? 380. ¿De cuándo estamos hablando? De el 2013. Antes de eso, antes del 2013, ¿cuánto era el monto de viáticos por día? 250. ¿De acuerdo? Era 250. O sea que cuando yo inicié gestión, el 2011 era de ese monto. Y salió esto el 2013 y otros, claro, automáticamente, ¿no? Ya la norma salió, ¡fum! Al día siguiente, con un acuerdo de consejo, ni siquiera acuerdo de consejo otros, una resolución nada más de alcaldía, ¡pum! Se ajustaron a 380, claro, era 130 más por día. ¿De acuerdo? Pero ahí surge, digamos, la cuestión de ética. Por más que la norma te diga eso, si tú sabes que esa cantidad de dinero es mucho para uno que vive acá en Puno y se va a Lima, es mucho, entonces preferí mantenerme con los viáticos de ese momento. Y aquí está, todo esto nosotros lo enviamos a Contraloría, ¿no? Ahí está. Busqué en mis archivos, claro, tengo los demás cantidad, porque eso tiene que ser otra cuestión. No sé si ustedes cuando hicimos el Big Data decían, ¿no? Hay que llevar registros. O sea, en cualquier momento, ustedes tienen que tener esta documentación, ¿no? Entonces acá ustedes pueden visualizar y decir, ¿no? Esta es la hoja de viaje que yo tenía para un determinado periodo. En esa fecha fue del 10 de junio al 13 de junio. Hábiles 3. No es que se cuenta 10, 11, 12, 13. Algunos contaban así. No, 13 menos 10, 3 días. Listo. ¿Cuánto corresponde de anticipo? 250 por 3, 750. Y debería estar rendido así. Así se rinde la rendición de cuentas. Entonces, yo veía que ese presupuesto que me daban, inclusive algunas veces sobraba. ¿Cuántas veces yo he devuelto allí y el tesorero por primera vez me decía, ¿no? Ingeniero, ¿va usted a devolver? Claro, le digo, me ha sobrado dinero. Sí, pero es que nunca han devuelto. A eso de nunca, problema de cada uno, ¿no? Entonces, aquí, más que un ejemplo, es una evidencia de un comportamiento ético, pero ilegal. ¿Por qué? Porque a mí la norma me dice, usted 380 por día, a esa fecha ya, incluso antes, ¿no? 380 por día, multipliquen por 3, que por 8, 24, 1140. Esa es la cantidad que me correspondía por viáticos esa fecha. ¿De acuerdo? Entonces, yo no decidí actualizar esto hasta el último día del que he salido de gestión, diciembre de 2014. Y gracias a esa conducta, bueno, a inicios de gestión se mostró muchos cambios, algunos drásticos. Es que he sido invitado a diferentes foros, hasta Francia me he ido a hacer, digamos, exposiciones sobre cómo hacer una gestión articulada sin corrupción. Ahí lo conocí al expresidente de Uruguay, ¿no? Al presidente Mujica. Él es una eminencia. Cuando uno habla con él, tenerlo cerca es tener una persona quizás de los más idóneos que debería tener la gestión pública. Y por eso que gracias a ese legado que él ha dejado, Uruguay es uno de los países menos corruptos. Y ya lo han visto con analítica ustedes, ¿no? Entonces, para Jean-Pierre y sus compañeros, este es un ejemplo, es una evidencia de cómo se pueden dar comportamientos éticos, pero que son ilegales. Y en la palabra ilegal que hemos visto en la RAE, que es aquello que es distinto a lo que dice la ley.
fuera de la ley. Decisiones fuera de la ley, pero para bien. Ahí enfatizo. Tiene que ser para bien, no para mal. Y yo he visto también, y ustedes, si pusiera acá ejemplos, eso no está bien. Trataríamos de herir susceptibilidades de mucha gente. No, pero hay evidencias en las cuales algunos se han hecho pagos irregulares, cobros indebidos, están ahí en Contraloría, con problemas, y ni siquiera por millones, ¿no? Hasta que sea por unos cuantos soles. Entonces, quiero que quede claro de que sí hay comportamientos éticos que son ilegales. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado clarísimo y podamos, y ustedes, cuando digo podamos, me incluyo, ¿no? Seguir practicando ese tipo de cosas. Ahora, otra cuestión, no sin ir mucho más allá, ¿no? Sé que algunos de mis colegas también están haciendo con esto. Según norma, deberíamos de hacer clases solamente, ¿qué? Cada 15 días. Tanto ustedes como mi persona estamos involucrados en un comportamiento ético, pero ilegal. ¿Sí o no? Porque la norma nos dice cada 15 días. Pero ustedes, gracias a ese desprendimiento, gracias a ese esfuerzo de vuestros padres, obviamente, bueno, por lo menos aprenderemos algo en cada una de las sesiones, ¿no? No siempre puede ser una cuestión relacionada con el curso, sino acá estamos reforzando quizás algo que nos puede incitar y motivar. Por ejemplo, ahora esto a mí me sirve como ejemplo y digo, mira lo que en ese momento yo he actuado, ahora me sirve de ejemplo para poder compartir con mis estudiantes, ¿no? Y darles a conocer de que sí, esto es un caso. Y es más, me he animado a escribir un artículo sobre esto, ¿no? Sobre cómo los comportamientos ilegales pueden ser útiles en la generación de valor público. Ya lo tengo hasta el título, ¿no? Entonces, un poco de marco teórico, un poco ahí siempre me gusta usar la RAE para ver el significado concreto y preciso. En todos mis trabajos de investigación siempre pongo esto. Y luego ya, la parte de hechos estilizados, analítica, pongo esto. Entonces ya tengo ya un pequeño artículo ahí, ¿no? Entonces igual ustedes pueden también generar desde ahora algo que después puedan contarlo, ¿no? No solamente de teoría, sino contarlo con hechos y decir, mira, esto encaja ahí, esto de acá encaja en lo otro, ¿no? Pues de tal forma que ustedes van generando, ¿qué? Van generando o abriéndose surcos hacia una posibilidad de poder lograr lo que tanto aspiran, ¿no? Yo he leído sus sueños y sigo leyendo, los voy a recordar un día cada uno. ¿Y qué ha pasado con tu sueño, pues? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha truncado o es que solamente ha sido inspiración del momento, ¿no? Pues así como ustedes, cuando yo tenía la edad de ustedes, tenía sueños, ¿no? Primero, Banco Central. Sabía que el Banco Central me podría abrir las puertas. Segundo, irme a tal o cual universidad. Tercero, hacer algo por el pueblo, ¿no? Y fue reforzado esto con el profesor Joseph Stiglitz, premio Nobel en Economía, que de forma muy rigurosa me dijo, ya regresa a tu país y haz algo por ella. Entonces son cosas que uno lo tiene para contar y ustedes tienen que aspirar más allá. Si nosotros hemos llegado por ahí, ustedes lleguen mucho más allá. Tienen el potencial, tienen esa capacidad de poder hacerlo. Si alguna vez han cometido algún error, ya pues traten de no cometer ese error, ¿no? Pero en términos personales pueden tener debilidad. Yo también tengo muchas debilidades, muchas, incontables. Quizás más que necesidades, ¿ya? Pero cuando me toca corresponder o asumir una función, trato de siempre de cometer los menos errores posibles, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con ustedes es también un ejemplo de comportamiento ético, pero ilegal, porque no estamos cumpliendo lo que nos han dicho, ¿no? De vicerrectorado, de solamente hacer clases cada 15 días. Con eso cierro esta parte y espero más bien que haya quedado clarísimo el concepto de cuándo algún comportamiento ético puede ser ilegal.
¿de acuerdo? Y eso también ustedes, no solamente como una cuestión de repaso, ¿no? Sino como una cuestión que tienen que tangibilizar. Si en algún momento, ya les digo, yo sueño con que ustedes lleguen, lleguen a ser grandes, ¿no? Alguna vez a este último de sus compañeros que se fue al Banco Central, le decía, y a un grupo más, ¿no? Tienen que llegar a ser fuertes en términos de, digamos, ¿qué le diría? No me acuerdo bien la palabra precisa que les hice, pero dije, tienen que ser fuertes ante la tentación, en otras palabras, ¿no? Porque las tentaciones pueden provenir de cualquier lado. Y sobre todo viene acompañado, disfrazado de dinero. La tentación viene acompañado, disfrazado de dinero. Así que está de más hablar de ese aspecto. ¿De acuerdo? Muchos han sucumbido. Por eso acuérdense siempre de Proverbios 23:4 que les decía, no te afanes por tener riqueza, sean prudentes y desistan. Claro, ¿a quién no le gusta tener mucho dinero? ¿No? ¿A quién no le gustaría? Pero que sea con esfuerzo. Y ustedes están en esa senda. Tienen que esforzarse, sacrificarse. Y si ahora lo toman, la forma como les expongo, digamos, las cosas en el curso, lo toman a mal, bueno, es que tienen todavía una visión de corto plazo, ¿no? En el largo plazo lo que se quiere evitar es que no sucumban ustedes, sino más bien sean exitosos. Muy bien. En todo caso, nos hemos extendido un tanto, pero era súper importante esos interrogantes que planteaban sus compañeros, ¿no? Y es más, les he dado ejemplos en tres momentos. En el gobierno nacional, ese desprendimiento del presidente. En gobiernos locales o algunas entidades, el desprendimiento de muchos funcionarios en torno a ese comportamiento ético pero ilegal durante el periodo de la pandemia. Y otro aspecto, el que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? O sea, estamos haciendo clases todos los miércoles y no como dice la ley o la norma en este caso, o la directiva, más que norma, perdón, más que ley o alguna norma en particular, esta es una directiva, ¿no? La directiva académica emanada por el vicerrectorado. ¿Y eso por qué? Y ahí se pueden dar cuenta un aspecto teórico, el desprendimiento. Una de las virtudes o los principios dentro del código de ética es el compromiso, la lealtad, el desprendimiento. Entonces ustedes están ahí mostrando, ¿no? Claro, alguno de repente de ustedes renegará. Mira, pero que no tengo. Es entendible. Algunos de sus compañeros me dicen, no, ingeniero, he tenido este problema. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, vamos a esperar que llegues un tanto tarde y soluciona tu problema. ¿No? Entonces, es entendible dentro de lo permisible. Eso siempre les voy a repetir, ¿ya? Muy bien. La sesión anterior nos habíamos quedado con dos identidades muy importantes, que era, una de ellas era esta, ¿no? Una de ellas era esta, ¿de acuerdo? Era valor futuro, valor presente por uno más la tasa elevada al periodo. Y otra, que habíamos despejado esto, que decía que el valor presente era el valor futuro, más bien entre uno más la tasa elevado al periodo. Decíamos también que dentro de esta estructura y dentro de la otra, teníamos dos elementos centrales, ¿no? Dos elementos centrales. Una que solamente estaba adscrita a esa expresión y otra que estaba solamente adscrita a esta otra expresión. A esto, si no mal recuerdo, le habíamos dicho que vamos a denominar o le vamos a poner dos nombres. Factor de valor futuro y factor de valor presente. El factor de valor futuro y el factor de valor presente, ¿por qué me va o por qué yo lo estoy tipificando así? Porque me va a servir para los siguientes modelos que sean ya mucho más complejos que estos de acá simples, para poder acordarme fácilmente de qué es un factor de valor futuro y factor de valor presente y por tanto la estructura de esos modelos que pudieran ser muy grandes, ¿no? O muy sofisticados. Además también habíamos dicho de que si yo, el factor de valor futuro,
lo multiplico por el factor de valor presente, es igual al numerario 1. Y les había aconsejado y les había dicho, por favor, traten ustedes siempre de trabajar en función al numerario 1. ¿Por qué? Porque así, cuando me digan a mí 15%, ya sé que 15% es 15 de cada 100. Por cada 10 será 1.5. Por cada 1 será 0.15. Y esto es lo que tengo que trabajar yo a nivel de fórmula, si es que lo hago de manera manual. ¿De acuerdo? Y si fuera el 1.5%, ya debemos ir pensando que esto será pues el 0.015. Siempre en términos de unidad. Siempre. ¿Por qué? Porque si esto es 1.5 por cada 100, en todo caso por cada 10 será 0.15. Y por cada unidad será 0.015. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Porque no es lo mismo, tal como ustedes pudieron apreciar en la data del IPC, no es lo mismo tener, digamos, 1.7 que 1.7% o que 0.017. No es lo mismo. Porque yo, ante un plazo determinado, digamos, para todos, de 5 meses o como quieran, semestres o trimestres o tal, meses, para que sea compatible con un 1% mensual. Y si yo quiero calcular acá el valor de cuánto, pongámosle de 80, pues, el valor de 80 para todos. Y cuando yo quiero, esto valor actual, quiero yo calcular el valor futuro, entonces, acá debo precisar 80 por 1 más la tasa elevado al periodo, asumiendo el principio de contemporaneidad. Si la tasa es mensual, el periodo también mensual. Miren, decíamos que en el caso de los datos del Banco Central, a pesar de que acá me decía que está en términos porcentuales, pero no estaba ni escrito ni de esta forma, ni mucho menos de esta otra. ¿Recuerdan? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que transformar, ¿sí? Esto que teníamos como 1.7, teníamos que transformarlo y decíamos, ¿no? Vamos a dividirlo esto entre 100 y si no quieren trabajarlo de esa forma, en porcentajes. Ya está. Pero Excel, también yo les decía en la sesión anterior, es indistinto para Excel o que lo pongan en términos del numerario o que lo pongan en términos porcentuales. ¿De acuerdo? En todo caso, aquí la idea es lo siguiente, que no es lo mismo el 1.7 de hace un momento, porque nos va a llevar a error. Nos va a llevar a error. O bien lo trabajamos en porcentaje, o bien lo trabajamos en términos del numerario. Y cuando ustedes lo hagan manualmente, tienen que trabajarlo así, en términos del numerario. ¿De acuerdo? Entonces, puntualizo para que ustedes lo puedan tener de manera más precisa la cuestión de por qué por el numerario. Acá, no olviden esta expresión, que el factor de valor futuro por el factor de valor presente es el numerario. Les decía, si ustedes hacen una analítica dentro de fracciones, el total era 1, ¿se acuerdan? Y una parte del trabajo, si digamos era 3 octavos, ¿cuánto falta? 5 octavos. Y con eso era el numerario. Similar acá. Ya saben por qué enfatizo en esto. Porque las tablas financieras están construidas en función al numerario. De tal forma que cualquier valor puede encajar tanto para calcular el valor futuro o valor presente.
¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente aspecto. Les decía que teniendo en cuenta el factor de valor futuro, podríamos hacer algunas precisiones. ¿Para qué? Habíamos hecho nosotros con capitalización anual y en su ejemplo también, sus ejercicios, con capitalización semestral. Y había una que decía con capitalización continua. Y algunos compañeros me preguntan, ¿no? Ingeniero, no me sale. Muy bien, muy buena pregunta. Y lo trasladé al grupo, ¿no? Genial. Si no les sale, entonces tienen que usar la base del logaritmo neperiano. En todo caso, acá, para el tema de capitalización continua, vamos a tomar algunos datos. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá un valor actual. Un valor actual. Vamos a poner una tasa. Vamos a poner una periodicidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, vamos a tener acá un plazo. O antes, para ser ordenados. Listo, tenemos la periodicidad, tenemos acá tasa, plazo y acá vamos a tener tasa aplicable. Luego, periodo aplicable. Así le vamos a llamar porque vamos a hacer transformación de tasas. ¿Estamos? Les decía, acostúmbrense a trabajar. ¿En qué sentido? Del numerario. 1. O sea, lo que yo voy a tener hoy es 1. Tasa. Para esta derivación vamos a asumir 100%. Plazo, también por simplicidad lo vamos a hacer como un año. ¿De acuerdo? La tasa va a ser 100% anual y esto va a ser un año, plazo un año. Periodicidad, por ahora lo vamos a alimentar manualmente. ¿De acuerdo? Digo anual, una vez al año. Tasa aplicable, muy bien. Tasa aplicable va a ser 100 entre el indicador. Todavía estamos haciendo tasa nominal. Vamos a asumir que ese 100% es tasa nominal. Por eso es que lo estoy transformando con una simple división. Luego, bueno, acá, como está en porcentaje, 100%. Periodo aplicable. Será. En este caso también vamos a trabajar un año por la periodicidad. Acá se multiplica, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo acá, va a ser semestral, acá tiene que ser 2 semestres en el año. ¿De acuerdo? Acá está mal, por ejemplo, esta parte. No, perdón. Estamos tomando, ya. Estoy cogiendo la periodicidad. Este de acá es con la periodicidad. No voy a reemplazar eso, ¿ya? Acá está con la periodicidad. Genial. En todo caso, cuando yo diga acá, este es año. Acá es la periodicidad, ¿sí? Entonces, si yo digo anual, no hay problema. Va a ser periodo un año y la tasa 100%. Si digo semestral, este indicador debe cambiar, debe ser 2. De tal forma que la tasa, como hago 2 capitalizaciones en el año, será para el primer semestre 50% y luego de ahí se suma o se acumula y luego los intereses ganados en el primer semestre ganará más. ¿De acuerdo? Si digo de manera cuatrimestral, esto será 3, pero acá vamos ampliando. ¿Sí? Vamos ampliando ahí y vamos a ir haciendo una analítica. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Yo voy a ir calculando esto de acá. Miren, y vamos a ir cambiando, ¿ya? 1 por, bueno, no 1, no lo voy a poner así. 1 por 1 más, ¿qué sería? La tasa aplicable. Elevado al periodo aplicable. ¿De acuerdo? Al periodo aplicable. Entonces, ponemos Enter
¿Ya lo tienen? Supongo que sí, ¿no? Todo con el aplicable, ¿ya? Entonces, una vez que yo tenga, me sale esto. En todo caso, yo digo, esto tenemos que hacerlo de manera automática, con lista. Vamos a partir desde el año, ¿ya? Anual. Este es 1. Si yo le voy a dar formatito acá para que se note mejor. ¿De acuerdo? Y también puedo precisar lo siguiente, que esto de acá no lo estoy haciendo con función, porque todavía no lo hemos afianzado la función. Lo estoy haciendo con fórmula, o sea, la fórmula de valor futuro, pero partiendo con el numerario 1. Yo puedo poner 8. Puedo poner 8. Igual, con todo esto, 100% con un periodo de capitalización, se va a duplicar. Si pongo acá semestral, acá será 2, será 18. Vamos a ampliar esto de acá un poquito más, ¿ya? Así. Si pongo cuatrimestral, acá será 3 cuatrimestres. Si pongo acá mensual, este indicador debería de ser 12, ¿no? Y así, miren, vamos ahí. Pero lo que yo quiero es que esto no se vea si no es por el numerario, porque si no, no vamos a llegar nunca a lo que quiero mostrarles. Pongamos el numerario 1, ¿de acuerdo? Pongamos acá 1. Ah, decimos, ¿no? Lo más lógico es que esto en un año se duplique. Ahí está. Este es el resultado. Vayan mirando este valor, por favor. Lo voy a resaltar yo en un color así. ¿Sí? Vayan mirando este resultado. Ahora digo, con capitalización semestral. Muy bien, esto debe ser 2. 2.25. Genial. Cuatrimestral. Esto debe ser 3. 2.37. Genial. Trimestral. Esto debería de ser 4. Genial. Esto debería de ser, ya, bimestral. Nos vamos a saltar, ¿eh? 6. Genial. Mensual. Esto debería de ser de 12, ¿no? Y así vamos ampliando el espectro de análisis. Y miren, lo que quiero que vayan ustedes viendo es qué pasa con este valor. Diario, ya está, diario. Diario que tiene 360 días, ¿no? Entonces, 360. Genial. Pero no quiero diario, sino quiero horario. 360 por 24 horas. Muy bien, esto ya no es pues diaria, sino es horaria, ¿sí? 8.640. Muy bien. No quiero horaria, quiero, ¿qué diríamos acá? Minutario. Ah, bueno, por minutos entonces. Por min, para que no sea como mes. Que no sea de mínimo tampoco, ¿no? Ya minu, listo. Por minuto. Por segundo, otra vez por 60, ¿no? Ya, acá sí, segundo, listo. Entonces miren hacia dónde tiende esto. Ya hemos hecho ya una capitalización alocada, ¿no? Por segundo, ya toma el dinero, dame interés, toma el otro, por segundo, 60 veces en un minuto. En el tiempo que hemos hecho el curso, ¿cuántas veces? ¿No? O sea que ya es una velocidad impresionante. Entonces, más allá de que con este factor podamos hacer, no sé, pónganle acá pues, por otros 60, por otros 60, y así. ¿Dónde tiende acá? Eso es lo que les preguntaba la sesión anterior, ¿no? Quería hacerlo, pero dije mejor que, a ver, razonen. Y nadie me ha respondido, nadie me ha hecho nada, pero esperemos de que sean acuciosos, ¿no? La idea es que tendemos a algo que ustedes conocen, la base del logaritmo neperiano, ¿de acuerdo? Cada periodo aplicable ya se rayó, ¿eh? Ya no sabe cuál es, pues, ¿no? Pero este valor es 2.7182,
es lo que se conoce, ¿no? Y si uno dice, esto de acá serán iguales, tiene que aproximarse. Ni así, miren, se aproxima. 81, 82, 88 y tal, y tal, y tal. Si vamos ampliando acá decimales, entonces esto de acá nos lleva a pensar en algo. Si acá hemos hecho la capitalización mensual, no hemos hecho la semanal, pero ya vamos viendo, ¿no? ¿Cómo es que desde una capitalización anual acá duplicamos, luego es semestral, vamos un poco más allá del doble, trimestral, un poco más allá y un poco más allá y un poco más allá? ¿Dónde paramos? Paramos donde me diga esto. Valor futuro igual, valor presente por, ¿cierto? Ya no va a ser acá por uno más la tasa de interés. Ya escapamos de eso, ¿no? Sino va a ser por el valor del logaritmo neperiano elevado a la ¿qué? Al producto. Cuidado acá, ¿ya? Al producto. ¿De quién? Del plazo por la tasa. Del plazo por la tasa. Pero esa tasa y ese plazo sin conversión. ¿Sí? El plazo y la tasa. Y miren lo que les va a salir. Cuidado, a veces la situación esta de los paréntesis cuando ustedes trabajan en Excel, tienen que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque prácticamente pueden hacerlo esto sin elevar, sin cerrarlo en paréntesis, ¿no? Sin cerrarlo en paréntesis. Entonces la recomendación es que ustedes cuando lo eleven al exponente, claro, ya saben que esto es 1 por 2.7182 elevado a 1, que es el valor actual, perdón, el periodo, creo que está mal acá. Ah, no, este está mal. Esta fórmula, 1 por la tasa. A ver, de 17, sí, está bien, muy bien. En todo caso decía, mucho cuidado. Acá, el valor actual está en la D15, es el 1, ¿no? El valor del logaritmo neperiano, que ya sabemos cómo sale en Excel, elevado a el producto de la tasa por el periodo, pero sin conversión, no el aplicable. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes tienen lo máximo que van a lograr. Entonces, si le vamos a cambiar acá, por ejemplo, 80, ¿no? Y acá, en forma anual, ya no voy a poner acá, ¿eh? En forma anual, 1. ¿Sí? En todo caso, en este caso, ¿cuánto voy a llegar a acumular? 217, ¿no? Este es anual, está duplicando. Luego, semestral. Luego, cuatrimestral. Trimestral. Mensual. Diario. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos tendiendo? Hacia esto, pues. ¿Sí? Hacia este valor. Eso es lo máximo. Esto es lo máximo que uno va a lograr depositando en una cuenta. Listo. Es lo máximo. No hay más. Entonces, ¿cómo se llama este método de capitalización? Ni siquiera es diario, sino capitalización continua. Y la fórmula la tenemos que cambiar. La tenemos que cambiar. Ahí la fórmula será valor futuro por E elevado al producto entre la tasa por el periodo. ¿De acuerdo? Esto es lo máximo que nosotros vamos a obtener cuando tenemos una cuenta y con capitalización continua. Es lo máximo. Más allá no lo hay. ¿De acuerdo? Entonces, a manera de resumen, no olviden la expresión o las expresiones de valor futuro
valor presente. Todavía no hemos manipulado esto, pero la sesión anterior ya hemos hecho distintos escenarios. Acuérdense de ese escenario donde dice, dados 3 de los argumentos, el cuarto es posible. El cuarto es posible. Hemos hecho escenarios donde se tenía que calcular el periodo, la tasa, luego, si teníamos valor futuro, calculamos valor presente, si tenemos valor presente, calculamos valor futuro, cualquiera de los cuatro. Luego lo otro es que no se olviden de que para el caso de tablas, por ejemplo, que hemos hecho en la sesión anterior, una pregunta de analítica sería, ¿no?, el procedimiento de cómo se hace. Digamos, paso 1, paso 2, paso 3, para plantearles esa pregunta de emparejamiento, va a ser la secuencia, ¿no? Entonces ustedes van poniendo ahí, arrastrando su mouse, esto acá, esto acá, esto acá, y al final esto. O sea, prácticamente la forma como se construye un análisis bajo tabla de datos, o sea, valor futuro o valor presente. Ojo, puede ser que la disposición de datos no sea como el que les he dado yo en aula, ¿sí? Acá tasas y acá periodo. Puede hacer que yo les dé al revés. Y tampoco lo voy a hacer con el numerario, sino voy a hacer con un número cualquiera que les toque a ustedes de manera aleatoria. Alguno le tocará 80 y les diré, ¿no?, con una tasa del 2.5% para 10 periodos, copia el valor del factor. Entonces ustedes, no, ni siquiera ya va a ser factor, ya va a ser ya el resultado, ¿no? Entonces, no solamente se ciñan a lo que dice la tabla. Hagan el ejercicio de que acá esté el periodo y acá la tasa. ¿Tiene que salir de lo mismo? Sí. ¿Dónde solamente van a tener que cambiar ustedes? En la disposición de datos. Donde dicen datos, ¿dónde vamos? Análisis de hipótesis, tabla de datos. Celda de entrada fila, ahí tendrán que cambiar. Ahí tendrán que cambiar, ¿no? Celda de entrada columna, también. Acá celda de entrada fila, ¿quién era? Tasas, ¿no? Acá ya va a ser periodo. Celda de entrada columna, tasas. ¿De acuerdo? Esas y otras variantes más. Ya saben que no les va a venir tal cual. Esto ya es la segunda evaluación. Ya les he explicado, me he dedicado más de 45 minutos el explicarles cómo va a ser la evaluación. Lo que intentamos es que no sea una evaluación que sea meramente teórica, ¿no? Entonces, ejercicios muy sencillos, pero todavía no hemos hecho con funciones, con fórmula. Básicamente con fórmula, dominio de fórmula. Y es más, esa fórmula no es que sepan o deben aprendérselo de memoria. Ya lo hemos explicado en la sesión anterior. Eso proviene simplemente del índice simple de precios. Precio hoy, precio en el futuro. El índice simple, futuro sobre presente. Y acá iba el -1. Y -1 me daba la tasa, ¿no? Esto era igual a la tasa, que la tasa en este caso era R. Entonces, si ustedes hacen una analítica, ¿no?, por ejemplo, acá de precios, supongamos que algo estaba 2 soles y luego está 1 sol 20, perdón, 2.20, un incremento de 1.20, ¿no? Entonces, cuando hacemos analítica, decimos, a ver, ¿en cuánto habrá aumentado? Paréntesis, 2.2 entre el índice, en este caso, el precio actual, -1, ¿sí? Entonces acá podemos ponerlo en porcentaje y diremos, ¿no?, ha aumentado en 10%, porque fue 0.2. Y si fuera 1.2, esto sería 3.2. Ah, en todo caso, 60%. Esto es lo que nos da, ¿no?, un cociente del índice de precios, nos da acá
que restando -1, vamos a obtener la tasa. Vamos a obtener la tasa. Y a partir de ahí surge esto, ¿no? Si esto pasa sumando al otro lado, será 1 más R. Y si esto que está dividiendo pasa al otro lado, multiplicando, ya será para un solo periodo. O sea que nuestro F sería igual al P por 1 más R nada más, ¿no? 1 más R. Entonces, si eso es para un solo periodo, para n periodos con tasas constantes, sería elevado a la n. De ahí surge esto, ¿no? Solo a manera de repaso, para que ustedes no crean que esto deben aprendérselo de memoria, eso de ninguna manera. ¿De acuerdo? Muy bien, ya son las 3, nos hemos extendido un poco. Vamos a llamar lista. Hasta ahí, la evaluación, no evaluación, ya dijimos la medición, ¿sí? Del logro de competencias de las semanas o de las sesiones 1 y 2. Giancarlo. Giancarlo no está. Gisela. Gisela. Disculpe, Gisela, ingeniero, disculpe, Gisela mencionó o me escribió al interno, me dijo que tenía problemas con su celular. Tania. Presente, ingeniero. Yasmina. Presente, ingeniero. Ruth Noemí. Presente, ingeniero. Liz Melania. Ya pueden ir saliendo los que de repente tienen clases, ¿ah? Mil disculpas, nos hemos pasado 2 minutos. No me voy a fijar en la hora. Galindo. Presente, Galindo. ingeniero. Presente, ingeniero. Los que no puedan me escriben por el chat. Rosbel. Ingeniero, Leslie presente. Noemí. Presente, ingeniero. Marc Anthony. Presente, ingeniero. Sí, dime, campeón. Giancarlo. Ingeniero, número 1, sí, Giancarlo, número 1. Ya, Presente. Luzmeni. Ingeniero. Freddy Ramiro. Bueno, Freddy Ramiro tuvo complicaciones, creo. Me acaba de escribir. Valeria. Presente, ingeniero. Ivonne Zenaida. Presente, ingeniero. Joveli Coraima. Presente, ingeniero. Gaby Gabriela. Presente, ingeniero. Yamit Leonard. Presente, ingeniero. Marcos Dailton. Luz Miriam. Presente, ingeniero. Liz Katia. Presente, ingeniero. Daisy Marilu. Presente, ingeniero. Cindy Aurora. Presente, ingeniero. Miriam Indira. Yanela Alejandra. Presente, ingeniero. Diana. José Jonathan. Muy bien. Jean-Pierre Humberto. Presente. Lucio Mara. Robert Max. Presente, ingeniero. Robert Max. Sí, ya no hay problema. Elvis. Presente, ingeniero. Donato. En el chat. Escríbanme así, con nombre y apellido, no hay problema, ¿ya? Angie Melusca. Por el chat. Ronald. Presente, ingeniero. Wendy Estefania. Presente, ingeniero. Ay, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Estefanía? Estefanía. Ah, genial. ¿Aldayer? Presente, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien más? Que no... Esto, miren, el condicional se me ha borrado, yo lo voy a corregir. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpe. Ingeniero, Carranza a disculpe. partir de 1 y 5, pero tienen que mandarme un chat acá
para yo visualizar si realmente entraron, digamos, 1 y 10 y tal. Pero si entraron, ya, ¿qué número eres, campeón? Apellido. ¿Perdón? Sí, ya, genial, no hay problema. ¿Alguien más que tenga esa Ingeniero, misma? 8, ingeniero, perdón. Ingresé a tiempo, solo que tuve problemas con cobertura, ingeniero. Ya, 8. listo. ¿Alguien más? yo, ingeniero, el número 30, Yo también. Apellidos. Suazaca. Larico Juárez. Miriam, listo. Si eso Yo, cuenta. ingeniero. Larico Juárez. ¿Qué más? ¿Suazaca, Elvis? Sí, ingeniero. Genial, ya. Ingeniero, yo también ingresé, pero no le escribí. Larico ¿Quién? Juárez. Larico Sí, Juárez. ya estás. Acá está. Ya te puse. ¿Alguien más? Ingeniero, perdón. La Sí, sí, compañera, la compañera Gisela, ingeniero, me escribió y me dijo que tenía problemas con su celular por si volvía a llamar. Aricos y ¿A qué hora Gisela. se ha ido? ¿A qué hora salió? Me dijo que su celular estaba a batería baja y que en cualquier momento iba a morir y sin embargo usted también le escribió, me dijo al interno. Le envió un mensaje, me dijo que tenía ese problema. Ya, pero la idea es que tengo que ver acá a qué hora debías notar esto. Para el siguiente lo anotas, ¿ya? ¿A qué hora está saliendo? Porque pasa que no haya estado durante toda la sesión, ¿no? Y no puedo ponerle presente.